Hola, ¿qué tal chicos? Es un gusto para mí volverles a saludar. Prácticamente estamos iniciando el curso en forma, ya con una reflexión profunda sobre lo que es la filosofía misma. El primer módulo, o en este caso la primera actividad, el primer tema que ustedes están trabajando, tiene que ver en torno a lo que es la filosofía, a nociones introductorias sobre el saber filosófico. Y con lo primero que nos vamos a enfrentar es con tratar de definir precisamente el objeto de estudio de nuestro curso, la filosofía misma. Sin embargo, tenemos un grave problema, porque cada autor, cada época, tiene problemáticas diferentes. Cada autor se mueve en un contexto completamente distinto uno a otro. Cada época tiene sus propios problemas, tiene sus propias necesidades de dar respuesta a las problemáticas existenciales a las que se enfrenta el ser humano. Por eso es que no hay un acuerdo universal sobre lo que es la filosofía. Cada autor, cada época tiene una noción diferente del saber filosófico. En este caso hay que hacerle o ponerle mucha atención a Kant, cuando afirma que al joven no hay que enseñarle filosofía, sino más bien hay que enseñarle a filosofar. Si nos detenemos un poco en el análisis de esta reflexión que hace Kant sobre la enseñanza de la filosofía, considero que tiene mucha razón. En las aulas durante mucho tiempo hemos perdido demasiado tiempo, valga la redundancia, en querer enseñar al joven conceptos, teorías, datos, autores, que son fundamentales para el saber filosófico, pero que no son el fin en sí mismo. La idea de la filosofía no es que tú te llenes de un cúmulo de teorías y de conceptos ya dados a lo largo de la historia y que responden a problemáticas que en un contexto determinado dan solución, o al menos suscita preguntas para poder reflexionar en torno al ser humano y al mundo. Sin embargo, el fin o el objetivo de este curso no radica en ser repetidores de ideas, ser repetidores de lo que los autores han abordado en sus diferentes épocas, sino más bien el objetivo del curso es darte las herramientas necesarias para que tú tengas una propia filosofía. Por eso al joven no hay que enseñarle filosofía, sino hay que enseñarle a filosofar. Y ese es el estilo que lleva este curso. Y ese es el estilo de la filosofía misma. De nada sirve que yo me convierta en un repetidor de ideas si soy incapaz de generar mi propia filosofía, mi propia manera de ver el mundo, mi propia manera de poder escarbar sobre algunos fundamentos y principios sobre la existencia humana, sobre el mundo, sobre el tema de la libertad, Dios, entre otros. Pues bien, solamente se puede filosofar si se tiene una actitud filosófica, si se tiene una disposición filosófica. Esa actitud filosófica es necesaria. ¿Por qué? Porque de alguna manera la raíz del ejercicio filosófico es el asombro y la admiración. Si no hay asombro y admiración, no hay filosofía. Hoy en día, y a lo mejor en todas las épocas, el ser humano se ha acostumbrado a lo cotidiano, se ha acostumbrado a lo que el sistema le ofrece. Se ha acostumbrado a las ideologías, a las mentalidades que imponen una manera de pensar, una manera de ser, una manera de vivir en el mundo. Sin embargo, ahí no se puede filosofar. Tenemos que romper con lo cotidiano, tenemos que romper con la vida ordinaria que llevamos a diario, en la cual ya nada nos sorprende, nada nos asombra. Incluso la misma noción de muerte o la muerte misma es algo que ya no nos mueve las entrañas. Hoy en día estamos acostumbrados a mirar muerte, guerra, violencia, etc. Y es como si fuera una cosa más de la vida. No nos sorprende, no nos admira. Cuando algo no nos sorprende y no nos admira, no podemos interrogarnos sobre lo que las cosas son y no podemos ir en búsqueda de una respuesta porque no hay asombro y no hay admiración. Eso te pasa cuando ves por primera vez a una muchacha, a un chico que te gusta demasiado. Rompe con lo cotidiano y te atrapa, te llama la atención y dices, wow, qué lindo chico, qué padre chica, qué guapa, uy. Y empiezas a admirar el ser femenino, el ser masculino, y empiezan las preguntas. ¿Quién será? ¿Cómo se llamará? ¿Dónde vivirá? Es decir, vas en búsqueda de una respuesta. En ese sentido, la actitud filosófica es la base para poder filosofar. ¿Por qué? Porque solamente se aprende filosofía filosofando. Tú quieres saber lo que es la filosofía, necesitas tener la experiencia propia del filosofar. Porque si tú vas a Nietzsche, a Marx, a Freud, si tú vas a un Aristóteles, un Santo Tomás de Aquino, a un Heidegger para saber lo que es la filosofía,
Estarás repitiendo y estarás memorizando la experiencia del filosofar de ellos, pero no la tuya. ¿Quieres lanzarte a saber lo que es la filosofía? Filosofa, admírate, asómbrate, que es el estilo del video. O sea, los comentarios que ustedes subieron al blog son interesantísimos. Tienen una carga de reflexión impresionante. Estoy muy agradecido por su actitud. O sea, hay quienes les asombra los rostros, la mirada, las formas de ser de las personas. Hay a otros quien les admira la naturaleza, el cielo estrellado, etc. Eso significa que tienes todo el potencial de tu ser filósofo. ¿Por qué? Porque de niño es cuando más tenemos ese potencial. Pero los maestros, los papás se encargan de alguna manera de negarnos esa oportunidad de abrirnos a esa experiencia filosófica. Muchas veces los prejuicios adultos le impiden al niño lanzarse en esta maduración de su vocación filosófica. Quizás el niño se admira y se asombra, pero a veces tiene pocas herramientas de comprensión del mundo. Sin embargo, tú a esta edad de adolescente, de joven, tienes todas las herramientas para no permitir que nadie te quite tu experiencia filosófica. Por eso es que todo ser humano, sin la necesidad de ir a una universidad de filosofía, ya es filósofo. ¿Por qué? Porque se asombra, porque se admira, porque va en búsqueda de respuestas, aunque a lo mejor no llegue de alguna manera a obtener esa respuesta absoluta. Es decir, la actitud filosófica de admiración, de asombro y de interrogación en búsqueda de una posible respuesta nos introduce al tema del ente pasivo y el ser activo. El ente pasivo es una cosa entre cosas, es un objeto, es alguien que no tiene trascendencia en sí mismo, sino es que un ser superior se la da. Un ente prácticamente, si se mueve, es por los caprichos de la naturaleza. ¿Cuántos seres humanos no estamos en el nivel de ente en la existencia humana? Decidimos que nada nos admira, que nada nos asombra, que nada nos interroga. Simplemente copiamos, imitamos modelos de vivir, modelos de pensar, modelos de existir. Ese es el ente pasivo. O sea, el ente pasivo prácticamente se deja envolver y llevar por todo lo que el sistema le ofrece. No resiste a nada. Viste, habla, piensa como el sistema quiere que pienses, como las ideologías te lo venden. Sin embargo, el ser activo, él decide salir de ser un ente para poder admirarse, asombrarse del mundo e ir en la búsqueda de una propia manera de ser, de pensar, es decir, de hacer un ejercicio filosófico. Es ahí donde surge la filosofía. El origen de la filosofía no está en Grecia, no está en el siglo VI antes de Cristo. Por supuesto que las culturas primigenias ya tenían filosofía. Por supuesto que el origen de la filosofía no es en un estado-nación, no es en una fecha, sino es en una actitud, en una disposición humana. El origen de la filosofía surge cuando el Homo sapiens emerge en el mundo, porque se comienza a asombrar, a admirar, y toda su admiración y su asombro, todas sus interrogantes lo deja plasmada en la cultura. Por eso surge el arte, la literatura, la filosofía, la ciencia, etc. Por eso es que la filosofía se convierte como en una sabiduría buscada mas no poseída. El origen del término filosofía en griego es philos y sophos. Philos, que es amor, amante, y sophos, que es la sabiduría, es decir, la filosofía es el amor por la sabiduría. Sabiduría no entendida como la memorización de datos, como la perfección de información. Eso es ser una persona brillante, una persona especializada en un área de estudio. La sabiduría es la vida, de tal manera que el filósofo tiene una pasión especial por el sentido de la vida, por desvelar los misterios de la existencia humana. La filosofía, desde su raíz etimológica, también hace referencia a Eros. Eros, que es este dios de amor, este dios que se origina por un padre divino, Zeus, y por una madre terrena que es Penia. Y lo que significa el Eros es que la sabiduría suelta un éxtasis, una pasión irresistible que hace que nosotros vayamos en búsqueda de ella. Y cuando creemos que ya la atrapamos, se nos desvanece, se nos va, porque nuestra condición humana es como Penia, ser limitados, ser finitos, es decir, no somos perfectos. Pero en lugar de que nos desanime el que a lo mejor no vamos a poder llegar a verdades absolutas en la comprensión del ser humano, es lo que más nos anima, es lo que más nos hace estar ahí, es lo que nos hace que sigamos en búsqueda de lo que somos, de lo que es el mundo, etc. Por eso la filosofía es necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque la filosofía profundiza en el análisis y en el ser de la realidad.
Por eso es que la filosofía es como la espada del augurio de León o los Thundercats. Mira más allá de lo evidente, porque nosotros muchas veces nos quedamos con lo que a simple vista se ve, con lo que las ideologías, las mentalidades y los imaginarios nos transmiten, es decir, con lo aparente. La filosofía es el estudio del ser de las cosas, de lo que hay en la profundidad del ser humano, del mundo. Por eso es necesaria la filosofía, porque responde a problemas existenciales del hombre. Es decir, el hombre vive en una realidad social, política, religiosa, y económica, humana, sexual, etc. Y todo eso le afecta en su existencia humana. De tal manera que la filosofía, su objeto de estudio, son los problemas existenciales. ¿Por qué? Porque el hombre va en búsqueda de sentido, en búsqueda de este sentido de existencia, en búsqueda de lo que él es, de lo que él está construyendo en el día a día. Jóvenes, pues ojalá que se puedan seguir lanzando en este gran reto que la filosofía nos pone, de que no hay mejor manera de saber lo que es la filosofía, sino solo filosofando, es decir, solamente teniendo la experiencia del ejercicio del pensar, de buscar razones, de buscar fundamentos de nuestra vida, de nuestras decisiones. La filosofía es un análisis de la realidad, del ser, de lo real. Ojalá que se atrevan a hacer este ejercicio filosófico que les pertenece a ustedes, que me pertenece a mí, que le pertenece a todo el mundo y que es gratuito. Solo se necesita de tu actitud y disposición. Muchas gracias, chicos.